y a presentar pantalla. Ayer vimos la filosofía de Wittgenstein. Hoy nos toca abordar la filosofía continental. Bien, entonces estoy presentando la pantalla en este momento. Dígame por favor si es que hay algún problema, si todo está claro, para continuar. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Gracias, Melanie. Gracias, Melanie. Bien, entonces continuamos. No habíamos visto en la clase de ayer la filosofía de Wittgenstein, sus dos filosofías, ¿no? Representante de la filosofía analítica. El día de hoy veremos la filosofía continental. Esta filosofía se desarrolló, se desarrolló básicamente en los países de Europa continental, ¿no? Básicamente en Francia y Alemania. La filosofía continental agrupa un conjunto de filosofías como el existencialismo, la fenomenología, el estructuralismo, la hermenéutica, la escuela de Frankfurt, entre otras. Nosotros vamos a ver el día de hoy tan solo el existencialismo, pero tenemos que mostrar las características de esta filosofía continental. Muestra un rechazo al cientificismo, ¿no? No es un rechazo a la ciencia, sino al cientificismo, a la idea de que la ciencia es el único conocimiento válido. Para la filosofía continental, la ciencia vale, sí, pero no es el único conocimiento validado. Atiende a la historia y a la cultura y no se detiene tan solo en el análisis lógico del lenguaje. Considera la vida, ¿no? El estudio de la vida, bajo distintos factores como la ubicación, el tiempo, el contexto, el idioma, las creencias, ¿no? Entre otras. Justamente porque aborda muchos factores, es que no puede sino dejar de ser, no puede sino ser especulativa, ¿no? Y al ser especulativa, tiene una íntima relación con la metafísica. Estas características de la filosofía continental, si ustedes recuerdan por la filosofía analítica, difieren mucho, ¿no? Con la filosofía analítica. Y así como en la filosofía analítica hay muchos autores que la representan, también los hay en la filosofía continental. Por ejemplo, tenemos a Edmund Husserl, ¿no? Padre de la fenomenología. Martin Heidegger, ¿no? Filósofo que negó ser existencialista, aunque se le llamó existencialista, un existencialismo ontológico, ¿no? Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo francés, ¿no? Jürgen Habermas, el más importante representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Bien, nosotros el día de hoy tan solo vamos a ver a Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. De las distintas corrientes filosóficas que agrupan a la filosofía continental, vamos a ver el existencialismo. Esta corriente reflexiona sobre el hombre concreto e individual. No reflexiona sobre la naturaleza humana, no reflexiona sobre la esencia del hombre, ¿no? No reflexiona sobre ese hombre abstracto, teórico, propio de la filosofía, ¿no? Sino de la filosofía tradicional, sino que reflexiona sobre ese ser humano que somos tú y yo. El hombre de la filosofía tradicional, ese hombre abstracto, teórico, esencial, no nace, no muere, ¿no? Porque ese hombre es un concepto, ¿no? Ese hombre no tiene amigos, no camina, no llora, no trabaja, no estudia, ¿no? El existencialismo no va a estudiar a ese hombre abstracto. El existencialismo va a hablar del hombre concreto, del hombre que existe, de ese hombre que está ahí en el mundo, ¿no? De ese hombre individual, de su subjetividad.
¿no? No pretende entender al hombre de modo objetivo, porque el hombre no es un objeto, sino es un sujeto, y el existencialismo remarca mucho eso, ¿no? Por eso el existencialismo va a hablar del hombre en minúscula, no del hombre en mayúscula, ¿no? De ese hombre que nace, que crece, que es padre, que es hijo, que muere, que enferma, que suda, que se enamora, que odia, que trabaja, ¿no? De ese hombre que está ahí, que es tu amigo, ¿no? Aquel con el que has conversado, aquel con el que has vivido, etcétera, ¿no? De ese ser humano va a hablar el existencialismo. Por eso es que el existencialismo critica el esencialismo filosófico antropológico, es decir, critica la idea de la esencia humana, porque no hay esencia humana posible de averiguación, de análisis, ¿no? De estudio. Lo que hay es el hombre concreto e individual. Pero ese hombre concreto e individual que somos tú y yo, ese hombre es un proyecto, no es una cosa acabada, no es una cosa plena. El hombre es algo que se está haciendo constantemente. El hombre es algo que está, que deviene, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? Que se da constantemente. El ser del hombre es el ser que está siendo, ¿no? Y que está siendo siempre, constantemente. De ahí el término proyecto. Todo proyecto es una cosa que aún no ha acabado. Pero si tanto se habla de la esencia del hombre, entonces tendremos que decir, dice el existencialismo, que su esencia es su propia existencia. Su propia existencia como proyecto. Por eso es que la sola investigación científica no hace posible la comprensión de lo que es el hombre, porque la ciencia toma su, sus objetos de estudio como eso, como objetos. En cambio, el hombre no puede jamás ser un objeto, porque el hombre es un sujeto. Y la ciencia es hecha por hombres, por sujetos. Entonces, cuando la ciencia quiere investigar al hombre, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que sujetos investigan a sujetos. Por eso no se puede esperar jamás un resultado objetivo del hombre, sino siempre subjetivo. Y si la ciencia pretende ser objetiva, aún si va a estudiar al hombre, entonces obviamente hay un rechazo a esa pretensión. Por eso también el existencialismo rechaza al positivismo, porque el positivismo, como ustedes deben recordar por la clase anterior, pretendía entender al hombre, perdón, entender la realidad y con ello al hombre, ¿no? De modo objetivo a partir de la sola ciencia. El existencialismo, entonces, es esa corriente filosófica que estudia la condición humana, la libertad humana, la responsabilidad, la muerte, el significado de la vida. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir de repente de algunos que la filosofía estudia el significado de la vida? Si han escuchado hablar alguna vez de ese tipo de cosas, ¿no? De si la vida tiene sentido, si no, ¿no? De si existo, si no existo, ese tipo de cosas, ¿no? Es porque eh, se ha tenido una influencia existencialista. Y es que el existencialismo, esta corriente filosófica, influyó notablemente en el arte, en la poesía, en la literatura, en la política, en la cultura, ¿no? Es una corriente filosófica que se desarrolla a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y va a tener una notable influencia en la cultura occidental. Finalmente, el existencialismo, pues, quiere pensar al individuo, ¿no? Al sujeto y sus vivencias. Representantes del existencialismo, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus,
Karl Jasper, Gabriel Marcel, entre otros, ¿no? Entre otros. Nosotros el día de hoy tan solo vamos a abordar la filosofía de Martin Heidegger y la de Jean-Paul Sartre. Martin Heidegger. Nace en 1889 y muere en 1976. Filósofo alemán, considerado por los continentales como el más importante de los filósofos del siglo XX, ¿no? Digamos, en competencia con Ludwig Wittgenstein. La filosofía de Heidegger fue considerada existencialista. Por eso es que se le agrupa junto con los existencialistas, aunque Heidegger negó ser existencialista. Él sostuvo que su filosofía es un retorno a la reflexión por el ser. Por eso es que él sostenía que su filosofía era ontología, no existencialismo. Pero para poder hablar del ser, es necesario primero hablar del ser del hombre. Y hablar del ser del hombre implica hacer existencialismo. Por eso es que muchos autores sostuvieron que la filosofía de Heidegger es existencialismo, aunque Heidegger siempre negó serlo. El ser del hombre es el Dasein, término que Heidegger usa. El Dasein. Obras importantes, Ser y Tiempo y Cartas sobre el Humanismo. Tengo aquí una edición de la obra de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, su obra más importante, ¿no? Y una de las obras más importantes del siglo XX en filosofía y de todos los tiempos. Es un texto denso, duro, complejo, abstracto, ¿no? De casi 500 páginas, ¿no? Y es sobre este texto del que vamos a hablar el día de hoy. Heidegger nos dice que su filosofía es un retorno a la reflexión por el ser, retorno, ¿no? Porque la filosofía se había olvidado del ser, ¿no? ¿Y por qué se había olvidado? ¿Por qué es un retorno? Porque a inicios del pensamiento filosófico hubieron pensadores que hablaron del ser. Pensemos en Parménides, pensemos en Platón. Pero después, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, pero después prácticamente la filosofía se olvidó de hablar del ser, no reflexionó sobre el ser y prefirió hablar sobre los entes, sobre las cosas, sobre el mundo. Por eso Heidegger retorna al estudio del ser, porque la pregunta por el ser no fue una pregunta respondida. Heidegger, entonces, con su obra Ser y Tiempo, pretende dar respuesta a la pregunta por el ser. No lo logra, ¿no? Pero en ese intento va a mostrar un análisis existencial del Dasein, un análisis existencial del ser ahí, del hombre que está ahí, del ser que está ahí, consciente de que está ahí, un análisis existencial del hombre existente, del hombre que existe, del sujeto que eres tú y yo. El Dasein, porque Heidegger habla mucho del Dasein en toda su obra, el Dasein es el ser que está ahí, se le traduce en castellano así, ser ahí, ¿no? El ser ahí es el hombre que existe. El ser ahí es aquel que es consciente de su existencia. Por lo tanto, Dasein significa ser existente. Y ser existente significa ser consciente de su existencia. Como ustedes entonces se podrán dar cuenta, la palabra existencia
tiene aquí una connotación muy precisa. Existencia es un término que hace referencia básicamente al hombre consciente de su existencia. Existir significa ser consciente de su existir. Esta taza, por lo tanto, no existe porque no es consciente de su existir. Esta taza, dirá Heidegger, simplemente está en el mundo. Está, pero no es consciente de que está. Nosotros, los seres humanos, existimos, sí somos conscientes de que estamos en el mundo y por eso somos existentes. Por eso existimos. El lenguaje coloquial, el lenguaje diario, el lenguaje de nuestras conversaciones suele ser un lenguaje vago. Por lo tanto, no suele ser un lenguaje preciso. De ahí que nosotros solemos usar la palabra existencia para todo aquello que podamos ver, por ejemplo. Así decimos, el vaso existe, el lapicero existe, ¿no? La piedra existe, ¿no? Los átomos existen. Pero para Heidegger, ¿no? Quien quiere hacer uso de un lenguaje más preciso, ¿no? La palabra existencia remite a la conciencia de la existencia. Y eso tan solo lo posee el hombre, el Dasein. Este Dasein que somos tú y yo, conscientes de que existimos, también somos conscientes de que existimos no por nuestra propia voluntad, que estamos arrojados al mundo, que estamos sin más en el mundo. Voy a poder ponerme como ejemplo para no herir susceptibilidades. Yo existo, soy consciente de que existo, pero también soy consciente de que no elegí existir, que de pronto estoy aquí en el mundo, ¿no? Arrojado es el término que usa Heidegger, ¿no? Que tengo mis padres, los amo, sí, pero yo no los elegí. Que soy peruano, nací en el Perú, me gusta ser peruano, sí, pero no elegí ser peruano, ¿no? Y no vale, diría Heidegger, la pregunta absurda de ¿y si hubieras tenido la opción de elegir? Esa pregunta no tiene ni pies ni cabeza, diría Heidegger, porque jamás tendremos la opción de elegir. Es decir, de elegir dónde nacer, me refiero, ¿no? Jamás tendremos esa opción, pues. Entonces es un absurdo, es una falacia preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Nací en el siglo XX, vivo en el siglo XXI, pero tampoco lo elegí. Es decir, existo sin que se me haya consultado. Por eso es que soy, en tanto Dasein, un arrojado al mundo, un existente que es consciente de que existe, pero que no fue consultado para su existencia. Además, ni siquiera soy algo completo, terminado. Ni siquiera soy algo que podríamos decir tiene un objetivo. Soy un proyecto, una cosa inacabada. Soy algo que se está haciendo constantemente y por eso tengo voluntad y por eso tengo deseos y por eso busco lograr algo, ¿no? En esta clase, por ejemplo, yo busco que con mi explicación y con las diapositivas que he preparado para ustedes, ustedes puedan comprender esta filosofía de Heidegger que básicamente es abstrusa. Busco un objetivo, por ejemplo. ¿Por qué lo busco? Porque soy un proyecto. Cuando sepa o crea que he logrado ese proyecto, ese objetivo de que ustedes comprendan la filosofía de Heidegger, entonces
Algo en mí terminará, concluirá, al menos en este tema, pero mi vida todavía está abierta a una y mil circunstancias, siempre como un proyecto. Esta taza, por ejemplo, no es un proyecto. Esta taza es algo terminado, es algo concluido. Nada espero yo de esta taza, sino que sirva para beber agua o para beber algún líquido. Y si esta taza cumple bien su objetivo, perfecto. Nada más espero de esta taza. En cambio de mí, yo sí espero más y otros esperan también. Porque yo no soy algo terminado, porque yo no soy algo como esa taza. Esa taza fue planificada antes de que esta taza exista, planificada en la mente del obrero, del artesano. Pero yo no fui planificado para ser lo que soy, ni ningún Dasein fue planificado para ser lo que es y para ser lo que será, que no sabemos. Porque simplemente somos devenir, somos fluir, como diría Heráclito. Estamos siendo, somos siendo. Somos lo que estamos siendo. Somos lo que estamos haciendo. Devenir, fluir, proyecto, le llama Heidegger. Y esa es nuestra existencia. Así existimos. Esta taza no existe así. Por eso Heidegger le llama, que simplemente dice que simplemente la taza está cumpliendo su objetivo sin saber que lo cumple. El Dasein, que soy yo, que eres tú y que es cualquier persona consciente de su existencia, también es un ser en el mundo, porque la existencia se da en el mundo. Por eso Heidegger dice que las cosas no tienen mundo, las cosas tan solo tienen entorno. Este objeto no sabe que está o que tiene entorno, pero está en un entorno. Y eso lo decimos nosotros. En tanto nosotros sabemos que eso que llamamos entorno es nuestro mundo. Y en ese mundo en el que vivimos hay un sinfín de posibilidades que se abren ante nosotros. Yo después de esta clase me iré a un restaurante a comer o me iré a estar en mi casa comiendo. Yo después de esta clase me pondré a ver televisión, una película, leeré un libro o me pondré o saldré al parque, no sé, ¿no? ¿Qué libro leeré? Leeré este libro, leeré otro libro, leeré, no sé, veré esa película, esa otra película, ¿no? El mundo, y yo soy consciente de eso, me abre un sinfín de posibilidades que se han de dar o que no se han de dar. Posibilidades que están ahí y que dependen de muchas cosas. El que yo lea un libro depende de que yo tenga ese libro. De que yo coma una comida determinada depende de que alguien prepare esa comida o que yo tenga los insumos para prepararla. Es decir, ese sinfín de posibilidades extrínsecas pide condiciones. Pide condiciones. Y yo en tanto Dasein, consciente de que hay un mundo que me pide condiciones para lograr esas posibilidades. Y aún si logro esas posibilidades o aún si no los logro, lo cierto es que como proyecto continúo. En ese sentido, yo, sujeto, debo trascender mi subjetividad. Es decir, debo salir, por decirlo de una manera, salir de mi intimidad para atender al mundo. En este momento, por ejemplo, ¿no? Yo cuando preparaba esta diapositiva y todo el diagrama, yo estaba pensando en la obra de Heidegger y también estaba pensando en cómo poder explicarles la obra de Heidegger a ustedes. Entonces tuve que salir de mi subjetividad para atender el pensamiento de otra persona, el de Heidegger, y para atender, ¿no?, la juventud de ustedes, para que puedan ustedes entender el pensamiento heideggeriano. Eso es trascender mi subjetividad, salir, entender que hay un mundo que está ahí y con el que yo me relaciono.
en este mismo momento en el que yo pienso las palabras para poder hacerles entender esta obra de Heidegger, estoy también trascendiendo mi subjetividad, porque entiendo que estoy en un mundo y que hay otros Dasein como yo, y ustedes son esos Dasein como yo. El ser en el mundo de Heidegger, del Dasein, perdón, no me permite, como ya les he indicado, ser consciente de que estoy en este mundo, de que estoy en el mundo. Y obviamente, lo que les indiqué hace un momento, pues el Dasein es el único, por todo esto que les acabo de explicar, el Dasein es el único que tiene mundo. Esta taza no trasciende su tasacidad. En cambio, yo sujeto sí trasciendo mi subjetividad, ¿no? La taza es completa, cerrada, plena, íntima. Yo no. ¿No? Todo eso es el Dasein, pues es el ser en el mundo. Pero es un mundo que para mí no es eterno, porque yo soy un ser para la muerte también, ¿no? El ser para la muerte es el Dasein consciente de su muerte, consciente de su finitud, consciente de su término y consciente de su potencial completitud. Porque si bien yo con cada posibilidad logro ser, ¿no? Me acerco a mi plenitud, a mi completitud, la última de las posibilidades que voy a experimentar, ¿no? Sin ser consciente ya, será la muerte. Porque sé que moriré, pero no podré experimentar mi propia muerte, ¿no? En el sentido de que no podré ser consciente de que me he muerto, de que ya morí. Siendo las posibilidades lo que completa paulatinamente al hombre, la muerte aparece como la posibilidad más auténtica e incondicionada. Más auténtica porque no viene desde fuera, sino forma parte del propio ser del Dasein. Y la muerte es incondicionada porque no me pide condiciones. Como les decía hace un momento, ¿no? Si yo quiero leer, necesito un libro, comprar un libro, adquirir un libro, que me presten un libro. Dependo de otras condiciones. Pero para morir no necesito condiciones. No necesito necesariamente estar enfermo. No necesito necesariamente tener la presión alta o ser obeso, no necesito haberme contagiado, no necesito necesariamente pues que alguien me atropelle, no necesito necesariamente que llegue a los 90 o 100 años, ¿no? La muerte simplemente aparece, simple y llanamente aparece. Pensamos que la muerte acaece cuando seamos viejos y vinculamos vejez con muerte. No, eso es falso, eso es un autoengaño, diría Heidegger. Ese es un autoengaño. La muerte no te pide condiciones. Y somos conscientes de eso. Por eso es que somos un ser para la muerte. El problema está, y vuelvo a darme como ejemplo para no herir susceptibilidades, es que yo soy consciente en tanto Dasein de todo eso. Soy consciente de que existo, soy consciente de que existo como un proyecto, ni siquiera como una cosa concreta y terminada, completa y terminada. Soy consciente de que no pedí existir y también soy consciente de que no puedo elegir seguir existiendo. Es decir, soy consciente de que dejaré de existir. Por eso, por todo ello, se genera la angustia como un constitutivo en el existencial del Dasein. El Dasein es angustia, entonces dice Heidegger. Es angustia, porque es consciente de que su existencia es una existencia absurda, sin sentido. Por más que reflexionemos, dice Heidegger, no encontraremos sentido a nuestra existencia, razón de ser.
Por eso adviene las creencias religiosas, para darle cierta razón de ser a nuestra absurda existencia, ¿no? Es decir, la religión nos provee de un objetivo, de un sentido, pero sin religión, que finalmente es un producto humano, no tenemos objetivos. Por eso es nuestra existencia absurda. Piénsese de repente en la muerte de un recién nacido. ¿Qué sentido tuvo que la madre lo tuviera en su vientre durante 9 meses? Que se nutriera de ella. ¿Qué razón tuvo el dolor del parto? ¿Qué razón tuvo la felicidad de los familiares al saber que el niño ya va a nacer? ¿No? ¿Qué razón tuvo haberle buscado un nombre, comprado ropa, comprado su cuna? ¿Qué razón hubo si después, ni bien el niño nace, a los pocos minutos u horas muere? Por la razón que sea. ¿Qué razón tuvo su existencia? ¿No? Fue una existencia absurda. Esto se ve con claridad en un niño recién nacido, pero en realidad difiere muy poco de aquel que vive 10, 20, 30, 50, 60, 100 años. Porque de igual modo podríamos decir qué motivo hubo de tanto estudiar, de tanto trabajar, de tanto conocer, si al final todo es borrado por la presencia de la muerte. Esto es la angustia del Dasein, que se está analizando en virtud de su existencia. Por eso aparece el miedo a la nada. El miedo a la nada es el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a convertirse en absolutamente nada cuando ya somos conscientes de que existimos. Es verdad, no pedimos existir, pero existimos y asumimos esa existencia. Y ahora sabemos también que nos convertiremos en nada, que nos convertiremos en cierto recuerdo de aquellos que nos recuerden, hasta donde nos recuerden. Pero nosotros seremos nada. Frente a ello, el hombre, ¿no?, tiene dos actitudes frente a la vida. Heidegger llama existencia inauténtica y lo que Heidegger llama existencia auténtica. La existencia inauténtica es aquella que no asume su ser como finito, que no asume su ser como que va a morir, sino que cree que podrá morir cuando tenga 100 años, digamos. Entonces tiene una vida pues licenciosa, ¿no?, sin mayor cuidado. Te vas a las fiestas, se va uno a las fiestas COVID, pensando que no se va a contagiar y que no va a contagiar a sus familiares, ¿no? Heidegger dirá, bueno, están teniendo una existencia inauténtica, porque ellos saben que son finitos, saben que la muerte acaece en cualquier instante, pero creen o quieren creer que no será así. Quieren creer que no será así. En cambio, aquel que vive auténticamente, vive teniendo muy presente su finitud. Heidegger no está diciendo en ningún momento que está bien vivir auténticamente y está mal vivir inauténticamente. La filosofía de Heidegger no es una ética, es una ontología que presenta tan solo, en este caso, dos formas de existencia, que él le llama inauténtico y auténtico sin darle mayor moral al respecto. Esta, en términos muy generales, es la filosofía de Martin Heidegger que aparece en esta obra Ser y Tiempo. Jean-Paul Sartre es otro célebre existencialista francés. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1965. Su filosofía hace mucho hincapié en la libertad del hombre, aunque Heidegger también da plumazos del concepto de libertad, pero el concepto de libertad está mucho más ligado al de Sartre. Para Sartre, en el hombre, la existencia precede a la esencia. Es decir, en el hombre, ¿no?, este primero existe y después va forjando o buscando su esencia.
construyendo su esencia. Cosa muy distinto en las cosas, ¿no? En las cosas, la esencia está antes y la existencia después. El alfarero, por ejemplo, antes de elaborar este vaso, tuvo la idea de vaso y el objetivo que tendrá este vaso. Y luego de tenerlo claro, elabora el vaso. Entonces, en este objeto, por ejemplo, la esencia fue antes que la existencia. Pero en el hombre no. Cuando un niño nace, no sabemos cómo será. No sabemos qué pensará. No sabemos a qué se dedicará. No sabemos cuál será su voluntad, cuáles serán sus deseos y cómo cambiarán estos deseos a lo largo de su vida. Solo sabemos que está ahí, existe, pero su esencia la irá adquiriendo, construyendo, elaborando, forjando, buscando, si gustas, conforme vive. Obras importantes de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada y El existencialismo es un humanismo. He aquí una versión de la obra El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, una obra voluminosa de casi 800 páginas, si no me equivoco, ¿no? Densa también, pero interesante dentro de la ontología, dentro del existencialismo. La ontología de Sartre, ¿no?, nos habla de dos grandes regiones del ser. Lo que Sartre llama ser en sí y ser para sí. El ser en sí, ¿no?, es, por ejemplo, el ser sin conciencia, ¿no? El ser pleno y completo. Es el ser que ya está hecho. Es el ser con esencia. Es el ser sin libertad. Aquello que tiene esencia no puede tener libertad, porque la esencia implica que el ser ya está terminado, ya está hecho, es lo que es. Eso es la esencia, el ser, ¿no? Entonces no es libre de poder ser otra cosa, porque ya es. Esta taza, por ejemplo, es un ser en sí. No tiene conciencia, ¿no? Es completo, terminado, ya hecho, pleno, ¿no? Es un ser con esencia, ¿no? Porque la esencia le precedió, según el ejemplo que dimos anteriormente, ¿no? Es un ser con esencia, porque la esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son, y esa es una taza, claro y completo. No es un ser libre, ¿no? Como entenderás, la taza sirve para beber agua y se acabó, o para beber líquido y se acabó. El ser en sí es el ser de las cosas y de los animales, porque también los animales, ¿no?, son seres sin libertad. Pero yo veo al caballo que libremente corre por la pradera. Sartre no se está refiriendo a esa libertad. Sartre se está refiriendo a una libertad ontológica, a una libertad que tiene la voluntad de dejar de ser para ser otra cosa. Y el caballo no puede dejar de ser o de actuar como caballo, porque esa es su esencia. Relinchar, comer pasto, correr, ¿no?, etcétera. Tener los ojos a los lados, etcétera. El ser caballo está determinado ya desde su nacimiento, aún antes de que nazca, parecido a la taza, aún antes de que sea elaborada. O sea, si yo sé que una yegua está dando a luz y va a dar caballitos, ¿no?, potros, ¿no?, entonces yo ya sé cómo va a actuar ese caballo cuando crezca, porque el caballo ya tiene un ser en sí. Nada nuevo conoceré del caballo cuando crezca, porque me imagino cómo fue el caballo de Alejandro Magno. Y hay una alta posibilidad de que no difiera mucho en los caballos actuales.
Estoy totalmente seguro que el caballo de Alejandro Magno relinchaba, corría, comía pasto. Como creo que no me equivoco al decirte que de aquí a 500 años, los caballos que vivan de aquí a 500 años también comerán pasto, van a relinchar, no van a correr. Nada espero nuevo del caballo, así como nada nuevo espero de la taza. Por eso los animales también son seres en sí, sin conciencia, sin libertad, seres ya hechos, con esencias. Una cosa muy diferente al ser para sí. El ser para sí es el ser que tiene conciencia, es el ser que no es completo ni hecho, es un proyecto, ¿no? Se está haciendo. Es un ser que no tiene esencia, justamente porque la esencia implica una completitud. El ser para sí no tiene esencia y por eso no está completo si no es devenir constante. Es un ser en tanto devenir abierto a las circunstancias, abierto a las experiencias, abierto a las distintas situaciones que se pueden dar. Y en tanto ello puede escoger porque es libre. Obviamente estamos hablando del sujeto existente. Tú y yo somos seres para sí. Pero este ser para sí trasciende su subjetividad, atiende a otros sujetos, atiende a otros seres para sí. Eso, en términos de Sartre, es el ser para otro. Se referencia a la vida social. Es el ser consciente de que hay otros seres también conscientes. Y obviamente el ser para otro es una atención y una disposición. Es una disposición porque nos dispone a relacionarnos con los demás. Nosotros no huimos de las relaciones sociales, por el contrario, las buscamos. Por eso estamos dispuestos a ello. Pero también es una atención, porque así como cuando yo veo este vaso, sé que este vaso es objeto de mi atención, lo mismo cuando yo observo a una persona, ¿no? A un sujeto, ese sujeto se convierte en objeto de mi atención. Pero esa persona no es un objeto, esa persona es y siempre será un sujeto. Y cuando esa persona me observa, yo sujeto, me convierto en objeto de su atención. Pero yo sé que no soy un objeto, sino que soy un sujeto. He ahí la atención. He ahí la atención, ¿no? Si has experimentado el momento en que un extraño te observa con detenimiento y uno se siente incómodo ante esa observación, entonces entenderás esa tensión, ¿no? Porque esa persona nos está cosificando, nos está tratando como una cosa que observa. Y nosotros sabemos que no somos meras cosas, porque las cosas son seres en sí. Y nosotros no somos seres en sí, nosotros somos sobre todo seres para sí. Habiendo entendido esta ontología del ser, entonces se va a entender mejor el concepto de nada y de libertad. El ser para sí, es decir, yo, tú, sujetos existentes, no somos seres completos, porque somos proyecto. Y en tanto no somos seres completos, entonces se puede decir que en nosotros hay un vacío que quiere ser llenado conforme devenimos. Ese vacío es la nada existencial. Por lo tanto, la nada adviene al mundo por medio del hombre, ¿no? Por eso la nada se concibe en el ser para sí. La nada constituye el sujeto, el ser para sí. Esta nada nos permite explicar que el hombre es un ser libre. A ver, si el ser para sí fuera completo, entonces no podría estar abierto a las circunstancias. Así como esta taza está completa y terminada, no está abierta a las circunstancias. Y si no está abierta a las circunstancias, entonces no es libre. Pero el ser para sí
tú y yo, por ejemplo, somos seres incompletos y por lo tanto somos libres, somos abiertos a las circunstancias, ¿no? Y nuestros deseos permiten elegir qué queremos y qué no queremos. El sujeto existente, en tanto es libre, entonces es responsable de todas sus acciones. De ahí esta célebre frase de Jean-Paul Sartre: el hombre está condenado a su libertad. El hombre está condenado a ser libre, ¿no? La libertad, por mucho tiempo, se le pensó como una virtud, como una cualidad que debe ser buscada. Sartre nos dice, la libertad es una condena, porque todo lo que tú hagas será tu responsabilidad. No le puedes tú, no, no puedes tú responsabilizar de tus actos a tus padres, ¿no? A tu sociedad, a Dios, no, no, no. Tú eres el único responsable de todo lo que hagas. Alexia me pregunta, no, Daniel primero pregunta, ¿y la evolución? ¿Qué hay con la evolución? Daniel, ¿no? Me imagino que te refieres a que antes nuestros antepasados fueron animales y luego, ¿no? Fuimos evolucionando hacia seres humanos, ¿no? ¿Y en qué momento de repente pasamos de ser en sí a ser para sí? Bueno, en realidad Sartre no nos habla de la evolución, él habla animales, hombres, ¿no? Porque el proyecto de la evolución es un proyecto de carácter científico, ¿no? Que estudia al hombre en tanto ser de la naturaleza y por ende en tanto objeto. Pero ya hemos dicho que el hombre es más que un mero objeto. Por lo tanto, el existencialismo no se mete con el problema de la evolución. Simplemente observa que hay animales y que hay hombres. Que los animales no tienen conciencia de su existencia y que los hombres sí. Que los animales son ya cosas terminadas y el hombre no. El hombre es cultural y por ende ser para sí. Alexia me dice, entonces el ser en sí es algo que nunca va a ser nada distinto de lo que es. Así, efectivamente. Y el ser para sí sería el ser que consiste en proyectarse hacia una dimensión del futuro. Sí, efectivamente, ¿no? Esta taza no se proyecta hacia el futuro, ¿no? Los animales no se proyectan hacia el futuro, digamos, ¿no? Son lo que deben ser y serán lo que van a ser, ¿no? Lo que su esencia ya ha determinado que es, ¿no? En cambio, el hombre sí se proyecta hacia el futuro, ¿no? El hombre sí se proyecta y busca hacerlo. En ese sentido, el hombre, pues, está siendo, deviniendo, así es. Listo, listo. Bien, Alexia, bien, bien, bien. Bien, Daniel, bien. Bien, el existencialismo de Sartre es un existencialismo ateo. ¿Cómo es esto? ¿Qué se nos ha enseñado sobre lo que es Dios? Se nos ha enseñado de que es un ser pleno, completo. A Dios no le falta nada, ¿no? Dios es, no necesita de nada ni de nadie. Dios, se nos ha enseñado, es esencia, la esencia divina, si gustas, ¿no? Dios es conciencia, es consciente y es conciencia. De ahí que tenga voluntad para que libremente haya creado el mundo y nos haya creado. A Dios no lo han coaccionado, pues, ¿no? Él decidió crear el mundo. Aún si es un ser completo y libre, decidió crear el mundo. ¿Bien? Eso es lo que se nos ha enseñado y otra cosa más, por cierto, pero basta con esto. Pero Sartre, a partir del marco teórico que acabamos de ver, va a decir que si nos han enseñado que Dios es un ser pleno y completo y por lo tanto tiene esencia, entonces Dios es un ser en sí. Pero si además se nos ha enseñado que Dios es un ser que tiene conciencia, que es libre, que tiene voluntad, entonces Dios es también un ser para sí. En ese sentido, Dios es definido por Sartre como el ser en sí para sí, ¿no? Dios es el ser en sí para sí. El problema es que si es un ser en sí, ¿no? También debe ser un ser sin conciencia.
pero se nos ha dicho que tiene conciencia. Si es un ser en sí, no debería tener libertad, porque es justamente pleno y completo, pero se nos ha dicho que tiene libertad. Además, si se nos dice que Dios es un ser para sí, en terminología de Sartre, entonces tendrá que ser un ser incompleto, un ser para sí, incompleto, proyecto, pero se nos ha dicho que Dios es un ser pleno, completo. Y en tanto es un ser para sí, no puede tener esencia, porque lo incompleto no tiene esencia, pero se nos ha dicho que es esencia. Por lo tanto, se nos dice, en otros términos, pero se nos dice que Dios es un ser completo e incompleto a la vez, con esencia y sin esencia a la vez, con conciencia y sin conciencia a la vez, libre y sin libertad a la vez. Por lo tanto, el concepto de Dios es una contradicción, sostiene Sartre. En la realidad, las contradicciones no son posibles. Yo no te puedo decir, pues, que el lapicero es negro y no es negro al mismo tiempo. Yo no te puedo decir, pues, que la taza es blanca y no es blanca al mismo tiempo. Yo no te puedo decir, pues, que hoy es de día y no es de día al mismo tiempo. Porque en la realidad las contradicciones no son posibles. Por lo tanto, Dios no es posible en la realidad, ¿no? Este es su ateísmo. Habiendo comprendido las regiones del ser, se podrá comprender este ateísmo de Sartre que acabamos de ver. Melanie me dice, profesor, entonces el ser en sí no es moldeable. Efectivamente, no es moldeable. Por tener esencia, así es. Y el ser para sí es moldeable por no tenerla, así es. Efectivamente. Moldeable su existencia, ojo, ¿no? Su existencia, así es. ¿No? Las cosas son lo que son, los animales son lo que son. En cambio, el hombre es lo que está siendo, o es siendo, como dicen algunos, ¿no? El hombre es siendo, ¿no? En cambio, los animales y las cosas son lo que son, ¿no? Así es, así es, así es. Bien, entonces aquí hemos concluido, ¿no? Aquí hemos concluido esta filosofía existencialista tanto de Martin Heidegger y de Jean-Paul Sartre. La clase anterior les di las claves de la semana 6 y de la semana 7, si mal no me equivoco, que ya cumplí, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? Si no hay más preguntas, todo claro, entonces, dime, dime. Una pregunta, usted en la parte de Heidegger, dijo el ser ahí, el ser ahí que eran las personas. Heidegger, ¿ser ahí? ¿No? Ser en el mundo, ser para la muerte. No, en el Dasein, es un ser ahí, ¿cierto? El Dasein, el Dasein, sí, sí, sí. Es la traducción, ¿no? La traducción. Y ahí solamente está tomando a las personas, más no los animales. Así es, así es. Para Heidegger, el Dasein, que se traduce como el ser que está ahí en el mundo, ¿no? Ser ahí, es el ser que es consciente de que está en el mundo, ¿no? De que está existiendo en el mundo. Y obviamente los animales, nos dice Heidegger, no son conscientes de su estar en el mundo. Simplemente están, ¿no? Así es. Así es, así es. Bien, entonces aquí nos detenemos. Profesor, ¿No? ¿qué es? Dime, dime. Dasein es una palabra alemana. Una palabra alemana que ha sido traducida al castellano como ser ahí, por eso está entre comillas, ¿no? Es... No, Dasman. Perdón. Dasman. Dasman. Buena pregunta. No recuerdo. Es una palabra alemana también. ¿No? Una palabra alemana. Pero no recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente. Así es. Si mal no me equivoco, no, sein significa ser y da es algo así como lugar, ¿no? Ahí, ¿no? De ahí el término Dasein. Dasman, no sé, ¿no? Porque man es una palabra inglesa, ¿no? No sé qué significa Dasman en alemán en realidad. Bien, entonces aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos.
nos vemos la próxima semana. Dejo de presentar, dejo de grabar. Chao,